Bien, nos trasladamos ahora a otro punto de la ciudad, porque ahí está el ministro del Trabajo, Cristian. No, está acá en el estudio, Oiga, pero es que nos sorprende, pues, ministro, ¿cómo está usted? Adelante. Ministro siempre dispuesto. Lo que pasa es que el ministro ya a esta altura es como un amigo de la casa, pues. Y ahora más que nunca, precisamente para bajar los anuncios que ha realizado el presidente Sebastián Piñera en esta alocución, en que anoche dio cuenta de varias medidas que se están tomando, entre ellas aumentar de inmediato en 20%, quiero decir, la pensión básica solidaria, un ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos. Y con eso ya tenemos suficiente para partir esta entrevista. Ministro, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes, un gran saludo. ¿Qué le pareció? Bueno, no que le pareció, sino que cómo se aplica, cómo se baja lo que anuncia el presidente ministro. A ver, partamos por el salario, por el ingreso mínimo garantizado. ¿Esto empieza a regir apenas se legisle o cómo se administra? Sí, se requiere una ley, y yo, de verdad, respecto de estas medidas y varias otras que ustedes han conocido, que el país ha conocido, lo que más llamo al Parlamento aquí es la mejor respuesta que podemos dar a esta demanda social, a esta urgencia, es tramitar rápido y sacar adelante los proyectos de ley rápido, porque desde el día siguiente que se aprueba la ley esto se puede aplicar, tanto en el tema de las pensiones, que se incrementan las pensiones de las familias más vulnerables de Chile en un 20%, como en el ingreso mínimo inmediatamente se puede empezar a implementar. Y lo que se busca aquí es hacer eco de algo que lo debimos haber hecho mucho antes. Por eso que yo valoro el perdón que pide el presidente por años o décadas de omisiones, y me sumo, porque yo fui parlamentario en ese tiempo y también hago una mea culpa. ¿En qué consiste? En que cambiemos el eje. ¿Qué es esto de que en Chile somos los primeros en crecer y cada vez que discutimos hablamos del sueldo mínimo, cuando la lógica debería ser cuánto es el sueldo máximo, lo que más una empresa podría pagarle a un trabajador en función de las utilidades de un buen año que puede haber tenido? Y la lógica del ingreso mínimo garantizado es esa, que todos aquellos trabajadores que están hoy día ganando sueldo mínimo tengan un complemento con cargo al Estado para llegar a un sueldo de 350.000 pesos, y además que sirva de incentivo fuerte para aquellos trabajadores que están ganando menos del mínimo o que lo están ganando informalmente, para que si le hacen un contrato, lo formalizan, le pagan las cotizaciones, tenga además un aporte del Estado que le complemente. ¿Qué pasó en el gobierno en tan pocos meses cuando se legisló el sueldo mínimo ahora, 301.000 pesos? Costó derechamente sangre, sudor y lágrimas. Ahora, en cosa de días, a 350.000 pesos, así. Bueno, yo creo que la pregunta es más profunda que esa. No es qué pasó en el gobierno, qué pasó en nuestro país. El gobierno puso un veto, o sea, en el Congreso salieron bien para atrás para ser bien firmes. Por supuesto, porque, a ver, primera cosa, esto de fijar el sueldo mínimo hay que ser muy, muy complicado, muy mateo, muy responsable, porque es verdad que hay muchas empresas hoy día que, pudiendo pagar mucho más que el mínimo, no lo pagan. Y hay otras que, efectivamente, si yo les impongo un sueldo mínimo, porque el sueldo mínimo no lo paga el Estado, mucho más allá de sus posibilidades, puedo inducir a la informalidad o inducir al desempleo. Esta propuesta del gobierno se hace cargo con fondos fiscales de complementar esa renta baja para que ese trabajador al final... ¿En todos los casos no va a ser, por ejemplo, focalizado? No, se está pensando que la focalización tenga que ver con el monto del ingreso. O sea, si usted tiene menos de sueldo mínimo, se le va a complementar. Esto va a ser un incentivo a la vena para muchos trabajadores que ganan o el mínimo en negro o menos del mínimo, porque ellos les va a convenir mucho que los formalicen, que les hagan un contrato. Pero mire, la lógica de fondo, porque usted hace una pregunta muy profunda. ¿Por qué tantos de estos temas? Y con esto no estoy diciendo que los gobiernos de la presidenta Bachelet, ni Lagos, ni Piñera 1 hicieron nada. Por supuesto que avanzaron. Pero yo creo que esta agenda social con prioridad llegó para quedarse en nuestro país. Es bueno que así sea. Es bueno que cada vez que hablemos de sueldo mínimo cambiemos la lógica y veamos cuánto es lo más que se puede pagar. Ministro, es bueno que salgan más empresarios haciendo el mea culpa que ayer veíamos de uno, porque eso es el cambio de eje que tenemos que hacer en nuestro ministro país. del Trabajo, Cristian Monkever, conversando con nosotros. Perdón, dale con decirle Cristian Monkever. Nicolás Monkever. Gran ministro. Porque además son parientes, así que ya, siempre me equivoco. Oiga, ministro, pero dejémoslo súper claro, porque para no dar ningún lugar a duda, aquí no estamos hablando que se va a subir el sueldo mínimo, se va a subir, lo que va a haber es un adicional. Cuando se habla de ingreso mínimo, finalmente lo que ingresa, no es el sueldo propiamente tal, y por lo tanto quiero que me haga bien clara la explicación. Esos 50.000 pesos o 49.000 pesos de los que estamos hablando, o 50.000. 49.000. Son 49.000 para llegar a 350.000. Perfecto. Esos 49.000 pesos van a cuenta de qué? ¿De subsidios? ¿De qué manera se pagan?
No, esto es un subsidio del Estado. Sí, pero por eso quiero... fiscales Esa persona va a cotizar por los 350, por los 301.000 la persona pesos. se cotiza por 301.000. No, aquí lo que hay no es un aumento de la ley de sueldo mínimo, porque eso implicaría que es la empresa la que tendría que pagar. Aquí lo que hay es un subsidio, un complemento con fondos fiscales de la remuneración a todos aquellos sueldos que tienen menos de 350.000. O sea, todo chileno y chilena va a terminar hoy día recibiendo un ingreso, para decirlo bien seria, digamos, y rigurosamente, de 350.000 pesos. Ese va a ser el piso. Claro, lo que ocurre es que es jornada completa y es para el trabajo formal. Para el trabajo asalariado. Asalariado, con contrato y jornada completa. Ojalá que esto produzca como primer efecto que muchas empresas que ilegalmente puedan estar pagando en negro o puedan estar pagando menos del mínimo, que es completamente ilegal y repudiable. 30% de informalidad hoy día en Chile. Exactamente. Vean en esto un tremendo incentivo aporte del Estado para complementar la remuneración y formalizar a ese trabajador. Ministro. Un trabajador informal, la gente se le olvida, cree que esto es una cosa de papeles. No, un trabajador que gana en negro. Ese trabajador no tiene cobertura de salud, tiene un accidente camino a la pega y queda absolutamente desprotegido. Eso no es bueno. Y tenemos que tomar conciencia de eso. Usted, todos los que estamos aquí, cuando llamamos a un teléfono y pedimos una pizza y llega un muchacho en moto, es muy probable que ese muchacho no tenga cobertura alguna, de nada, porque está trabajando probablemente sin contrato, sin formalidad. Eso tenemos que cambiarlo en Chile. Nosotros presentamos un proyecto y le vamos a dar urgencia a eso. Ministro. Queremos que todo trabajador tenga una seguridad. Ministro, antes de seguir con las medidas del gobierno, permítame preguntarle qué le parece el llamado a huelga general que ha hecho la CUT, la coordinadora No Más AFP, empleados fiscales, la Confusam, la Confederación de Sindicatos del Comercio, Servicios Financieros, en fin. ¿Qué le parece a usted? Porque esa es una huelga que se ha convocado a partir del día de hoy, hasta el minuto que yo sepa, con carácter indefinido, quiero decir. O sea, por hoy mañana, creo, ¿no? No, o por lo menos... esta huelga se convocó el lunes. El lunes. Y efectivamente convoca para hoy día y algunas de estas organizaciones también para mañana. Mire, es legítimo el derecho a manifestarse. Yo no puedo sino respetarlo aquello. Mi deseo íntimo es que pasemos rápidamente a la acción. Primero, pedirles que la manifestación de hoy día sea absolutamente pacífica y sin violencia. Aquí se le olvida a la gente que cuando se quema una sala de venta, también se están quemando puestos de trabajo. Al día siguiente que se quema un supermercado, cualquiera sea la marca, ese trabajador llegó a trabajar y tuvo que volverse a su casa porque no tiene pega. Y ahora está cruzando y me llaman a mí, porque llegan al ministerio, pidiéndome que por favor haga gestiones para que reubiquen a ese trabajador, pero sin ni siquiera tener certeza, porque podrían despedirlo. Y no queremos que ocurra más eso. Una cosa es el legítimo derecho a manifestarse, otra cosa es que finalmente, por ese legítimo derecho, terminemos afectando a quien más tenemos que proteger, que es el trabajador. Yo espero que esta manifestación se haga en forma tranquila, pacífica, y créame, y los invito a todos, a la Bárbara Figueroa, con quien me he tratado, me comuniqué no con ella, pero con dirigentes de la CUT, con el presidente de la ANEF, que hablé varias veces ayer. Estamos absolutamente disponibles a sentarnos hoy, conversar, trabajar una mesa común, ir viendo cómo avanzamos todos juntos en esta agenda. Ministro, porque el diálogo es lo único que va a hacer que los trabajadores estén mejor. A propósito del diálogo, estamos con el ministro del Trabajo, Nicolás Monkever. El petitorio de algunos sectores de la centroizquierda, de la oposición, tenía que ver también con el proyecto de 40 horas. Y lo que señalaba ayer la diputada, el gobierno, usted mismo, se ha resistido muchísimo a este proyecto porque dice que le hace mal al país. Lo que decía, ayer su bancada de su partido, Renovación Nacional, se retiró cuando la Cámara de Diputados quería entrar a conversar este proyecto de 40 horas, que también va a esta agenda social, probablemente a esta sensación de la gente de agobio, a mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Cómo va a abordar el gobierno ahora, en este nuevo escenario, el proyecto 40 horas, y cómo ve usted que se hayan retirado de la Cámara de Diputados en plena discusión? Mire, lo primero es que fue una mala coincidencia, lo quiero decir derechamente, tal como me lo dijo el presidente del partido, porque ellos no se retiraron por el proyecto 40 horas, tenían una reunión programada desde el día anterior para ver precisamente los anuncios que ayer hizo el presidente. Así que una mala coincidencia, ellos no tienen nunca se han negado a discutir el tema. Pero vamos al fondo del tema. Ese es un proyecto que tiene buenas intenciones. Y yo las comparto. ¿Cómo no voy a compartir que los trabajadores tengan más tiempo libre, más tiempo, jornadas más amigables, más tiempo con su familia? ¿Cómo no voy a querer yo y todos los que estamos aquí una jornada de trabajo y una sociedad final que tenga padres y madres más presentes en la formación de los hijos? El tema de fondo es cómo hacerlo de tal manera que no termine perjudicando a aquellos que termino a ayudar.
Y ahí está todo el centro de discusión, porque sencillamente rebajar la jornada de 45 a 35, 37 o 40 horas y no tomar ningún resguardo va a perjudicar a muchos trabajadores. Por ejemplo, un trabajador que, como muchos de los que hemos hablado estos días, que tiene renta variable, que tiene un sueldo base. Si usted solamente le rebaja la jornada, a ese trabajador indefectiblemente le va a caer el sueldo. Entonces, todo lo que hemos dicho es avancemos hacia una rebaja de jornada, pero tomando todas las precauciones para que no termine afectando a ese trabajador a quien quiero ayudar. Y eso es todo el énfasis que hemos puesto y lo vamos a seguir poniendo a través de una indicación que vamos a presentar al proyecto que se está tramitando en el Senado, porque además es nuestra obligación como Ejecutivo hacerlo porque es de iniciativa exclusiva. Y queremos que esa indicación... Es el de las 41 horas para tenerlo claro, que claro, es el proyecto del gobierno. Y lo vamos a mejorar. Y vamos a hacer un buen proyecto que apunte a rebajar la jornada. ¿Su proyecto? Por supuesto. ¿En qué sentido? En que nosotros en el proyecto que hoy día tenemos en el Senado se establece una rebaja de horario en base a una jornada mensual de 180 horas. Sí. Nosotros vamos a presentar ahí una indicación, que es precisamente la que están trabajando expertos de izquierda, de oposición, de militantes del Partido Socialista. ¿Por dónde va esa indicación? indicación? Y esa indicación lo que va es a avanzar es una rebaja de jornada, pero que tome resguardos para que no afecte a aquellos sectores, a aquellos trabajadores, particularmente las pequeñas y medianas empresas, que ninguna rebaja les sirve si le van a bajar el sueldo o va a perder la pega. Esos resguardos creo que es fundamental hacerlo en este proyecto. Entonces, déjeme decirle, Claudia, comparto y no pongo en duda la motivación del proyecto de la diputada Camila Vallejo. La comparto, pero mi punto es hagámoslo bien, porque de lo contrario voy a terminar perjudicando a quien quiero ayudar. Ministro, está también el anuncio de las pensiones, el aumento inmediato de la pensión básica solidaria de 106.000 pesos y del aporte previsional solidario para los pensionados de clase media, 20% también. Inmediato apenas se apruebe la ley. Se separó, por lo tanto, este tema de la reforma del resto de la reforma previsional. Era algo a lo que el Ejecutivo hasta ahora se había negado, pero esto va a ir por un proyecto independiente, ¿no es cierto? No está claro. A ver. Lo que está claro es que vamos a presentar muy prontamente, más bien esta semana o más bien para la próxima sesión de la Cámara de Diputados. Ellos están debatiendo si van a ser semana distrital o no la próxima, pero la próxima sesión de la Cámara de Diputados, cuando se vea pensiones, nosotros ya vamos a haber introducido unas indicaciones con gran parte de esto anunciado por el presidente, partiendo por el incremento de las pensiones básicas solidarias, que para que la gente entienda. Pero ¿cómo no? ¿No es proyecto independiente? Nosotros vamos a introducir una indicación. Una indicación. Al proyecto de reforma previsional que hoy día está. O sea que no va a regir este reajuste tan inmediatamente, porque si va a estar amarrado el resto de la reforma no tiene tan fácil despacho tan luego. Mire, lo que yo quiero es que rija mañana. Claro, eso es lo que siempre ustedes dicen, pero no a ver, se separan, es que aclaremos, ministro, porque eso es bien gravitante. La reforma previsional está en dificultades, hay cosas, o estamos perdidos, digamos, y usted ha logrado avanzar ahí con los parlamentarios. No, hemos logrado avanzar y vamos a seguir avanzando. Nosotros no vamos a retrasar la reforma de pensiones. Nosotros queremos que esto avance rápido y bien y vamos a ir evaluando aquello. Pero entonces se mantiene el mismo horizonte de tiempo que era el original, que ojalá, decían ustedes, se despache antes de fin de año para que en enero rija el reajuste. ¿No sería antes que eso? Créame, Mauricio, que nosotros queremos que sea lo antes posible. No vamos a retrasar un día los incrementos de pensiones, tanto en el pilar solidario de sectores más vulnerables, que es este incremento del 20% de la pensión, como el pilar de clase media. Usted sabe que en los aportes que hace el Estado para la clase media, que son las pensiones inferiores a 700.000 pesos, también se adelantan los beneficios para que rijan desde el primer momento que se aprueba la ley. Y eso se adelanta y se amplía la cantidad de gente que recibe este beneficio. Nosotros vamos a conversar con los parlamentarios, queremos que esto avance rápido, que avance bien. El seguro de medicamentos, que no hemos conversado, es fundamental, se financia con cargo a la cotización. Y por tanto también queremos que salga rápido. ¿Qué es lo que es ese seguro? Ya estamos en un 5% de cotización de aumento, ¿no? No. ¿Un par de décimas menos? Sí, pero lo que le quiero decir es que ese seguro se paga con cargo a la cotización. ¿Qué significa eso? Que todos los pensionados y los trabajadores que coticen, ellos con cargo a esta cotización que paga el empleador, van a poder acceder a todos los medicamentos que no están cubiertos por GES, ni están cubiertos por la ley de Carta Soto, a un seguro donde, haciendo un copago fijo, acotado, ellos van a tener cobertura por todo el costo del medicamento. Eso es tremendamente importante. Esta semana hemos visto muchos adultos mayores que nos han dicho que un tercio de la pensión se les va en medicamentos. Se acabó. Hagamos justicia con esto y hagámoslo rápido, si lo podemos hacer. Con la cotización para pensiones, entre los componentes, los varios seguros que se le van a sumar a la cotización, que es ahorro, ¿no es cierto?
está esto para los medicamentos y no va por el lado del 7% para salud, va por el lado de las pensiones. Bueno, lo que le quiero decir es que va con cargo a la cotización social. Ya. Lo importante así, a la seguridad social, a la cotización que se hace todos los meses. Pero lo importante es que esto sea rápido. Si alguien cree que vamos a discutir 2 años, como... Pero mientras no se pane el proyecto, ministro, ¿usted cree que va a avanzar? Yo creo que debe avanzar. Es que no ha avanzado, o ha avanzado muy poco, no lo suficiente para el trayecto que el gobierno quiere, por lo menos esa velocidad se ve muy lejano. No, yo creo que no. Yo creo que el llamado fuerte, claro, que se ha escuchado esta semana, va a ayudar mucho. Porque no hay motivo para seguir dilatando el aumento de las pensiones, no hay motivo para seguir dilatando el incremento de la cotización de todos los empleadores para sus trabajadores. Y en aquellos puntos donde hayan eventuales diferencias las vamos a analizar a fondo. Por ejemplo, usted me preguntaba por el aumento de la solidaridad a través de seguros sociales solidarios. Hemos dicho categóricamente, estamos abiertos a ir avanzando en mejorar y aumentar los seguros que protejan la pensión en determinado momento. Definitivamente sí. Ahora, si usted me dice, ¿es urgente esto? Sí. Esto va a empezar a regir cuando inmediatamente aprobado el proyecto de ley. ¿Estamos en condiciones de que empiece a regir en un mes más? Por supuesto que sí, porque es urgente y porque creo que es necesario. Ahora, no sé si efectivamente usted siente que de estas medidas es escuchar a la gente. La gente muchas veces, la verdad, creo que está hablando es un cambio estructurales, transformaciones. Uno ve una agenda de ayuda social, efectivamente, bastante más potente de lo que hemos estado viendo. Pero, ¿dónde están los cambios profundos? No un 10% más, un 15% más, que efectivamente es un esfuerzo. Por ejemplo, ¿dónde está el aporte acá del empresariado? Le hago una pregunta. ¿Dónde está acá el cambio profundo al tema de las AFPs? ¿Qué es lo que está en la calle? Parece ser que efectivamente usted cree que esto marca un antes y un después. ¿Usted de verdad cree y no siente que es lo que la ciudadanía está pidiendo, por ejemplo? Yo creo que un cambio de timón real, profundo. ¿Y en qué medida está el cambio real profundo acá? ¿En cuál de las que anunció ayer el presidente? Yo me atrevo a decir que en todas. En todas. En primer lugar, ¿cómo no va a ser un cambio profundo que el país hoy día, los adultos mayores que tienen pensiones muchas veces bajísimas, tengan que rascarse por sus propias uñas para comprar los remedios? ¿Pero 20.000 pesos hará la diferencia? No, por supuesto que no hace la diferencia. Si yo pudiera subir la pensión al triple o 4 veces lo haría mañana. Pero este es el incremento más del doble del más alto que se había hecho nunca a las pensiones básicas solidarias. Y créanme que estos son prioridades. Y yo en esto no quiero compararme con la presidenta Bachelet. La presidenta Bachelet hizo un cambio profundo cuando creó el Pilar Solidario. Y el presidente Piñera ahora está haciendo un cambio profundo cuando las pensiones las está incrementando como nunca se había hecho antes. Y está bien que se haga, porque es la prioridad que teníamos olvidada por mucho tiempo en nuestro país. Le hablaba de los remedios. Oiga, si no puede ser que una persona que tiene 150.000 pesos de ingreso esté gastando de su bolsillo para remedio, y que muchas veces vaya al consultorio y el remedio no está. Eso es un cambio profundo. Aquí el gobierno se mete la mano al bolsillo ahí, que no sabemos de dónde van a salir esos fondos. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los empresarios? De la solidaridad, de los impuestos, donde los que tienen más pagan más. Se les suben los impuestos también a los que ganan más, porque se sube el tramo del 160 millones, esto cuesta 1.200. Claro. Que harta caja, reasignar 440, nos queda como la mitad que no sabemos de dónde va a salir. No, se va a emitir se va a colocar un bono, tal como le dijo el ministro, se va a producir, se van a emitir bonos, se van a pagar con deuda pública, con crédito, con deuda pública. Pero además, déjeme decirle, usted me habla de cambio profundo. Cambio profundo también a la ley del Fondo Común Municipal. ¿Cómo es posible que tengamos las comunas ricas, que les sobra plata para parques, áreas verdes, jardines? Está muy bien, no me niego. Y comunas pobres que difícilmente tienen plata para comprar el ripio para regar los caminos. Se va a corregir eso. Y vamos a lograr que la distribución sea mucho más equitativa. Esos son cambios profundos. Ministro del Trabajo, Nicolás Ahora, lo otro Monque, es... Perdón, un segundo. Lo otro es también... todos quisiéramos que esto se haga todo aquí y ahora. Yo no puedo ni por un segundo poner en duda que muchos de estos cambios los quiso poder hacer administraciones anteriores, del propio presidente Piñera y de gobiernos de la Concertación. Hicieron ciertas cosas, pero no fue suficiente, y de ahí tomo el mea culpa, que es el presidente, me adhiero a ese mea culpa, y que hagamos que la agenda social sea la principal agenda de este gobierno y de todos los gobiernos que vienen por delante por un buen tiempo. Sí, ministro, ayer el máximo representante de los empresarios de la CPC, Alfonso Suet, decía que ya era hora
de ponerle barricadas, o mejor dicho, de dejar de poner barricadas, dice él, a los proyectos importantes por parte del empresariado. Decía que había que escuchar con oídos grandes a la demanda ciudadana. En paralelo, Andrónico Luksic, uno de los empresarios más importantes de este país, ha anunciado que le va a aumentar a sus trabajadores por sobre 500.000 pesos, o mejor dicho, sobre 500.000 pesos le va a aumentar el sueldo a sus trabajadores, de tal manera que no haya ninguno que gane menos de aquello. Yo quiero preguntarle a usted, ¿qué espera usted de los empresarios en este preciso momento que está viviendo el país? Mire, yo no quiero hacer aquí el que apunte con el dedo y diga a los empresarios, porque yo sé que hay muchos buenos empresarios que muchas de estas cosas ya las están haciendo de antes que la ley las exija. Pero sin hacer generalizaciones, creo que esto sería un gran resultado si logramos que este cambio de eje en el Parlamento, en los gobiernos y en los empresarios produce un sentido social mucho más fuerte. Que insisto, que cuando discutamos el sueldo mínimo, cambiemos de eje y pensemos más en el sueldo máximo. Hay muchas empresas que hoy día pagan el sueldo mínimo pudiendo pagar más. Hay muchas empresas que podrían dar las 40 horas de jornada y no las dan. Y la ley no tiene por qué obligarlo para que sea como así. También hay otras empresas pequeñas y medianas que si le rebajo la jornada las pongo en problema. Entonces, esta lógica de poner primero el sentido de la equidad, la igualdad, la justicia por delante, yo la recojo. Creo que este cambio de eje en los planes del gobierno, el que el principal esfuerzo fiscal vaya al corazón de la gente, vaya directamente al bolsillo de la gente que más lo necesita, es bueno que así sea. Y ojalá que estos gestos como el que hemos visto de algunos empresarios se repliquen, se multipliquen y que la gente empiece a evaluar y ponerlo arriba de la mesa. Ministro Nicolás Monkever, ministro del Trabajo, muchísimas gracias por estar aquí en esta transmisión conjunta de Radio AD.